causa por la cual el hijo vuelve al padre. No hay más dinero, no hay otra cosa más que un padre esperando con los brazos abiertos a su hijo, ¿sí? Esa es la historia del hijo pródigo, es nuestra historia también, ¿sí? Recién los pastores cuando comentaban y decían acerca de esto, el Señor Jesús vino en rescate por nosotros. Y Él ocupó el lugar que deberíamos haber ocupado nosotros. Y Él pagó con un precio especial, pagó con precio de sangre por la vida de cada uno de nosotros. Y poder pensar en eso, y poder pensar en que el Señor se goza y hace fiesta en el cielo cuando hay un arrepentido que se vuelve a Él y trae nuevamente lo que es, con sus miserias y todos, adelante del Señor, para que el Señor lo trate como Dios lo quiere tratar y lo restaure como Dios lo quiere restaurar, en el modelo original, ¿sí? Como cuando nos fabricó. Entonces, la importancia de poder ver esto tiene que ver con la palabra que vamos a compartir hoy día. Esto está, inicialmente, vamos a viajar por Lucas 15, pero vamos a ir interactuando con otras palabras como para que usted pueda al final entender el mensaje. Lo que sí pretendo y lo que quiero es que pueda entender que la palabra que vamos a compartir hoy día viene de parte del Señor, que Él la ha preparado y que no va a volver vacía, y que el efecto que va a causar en la vida tiene el efecto del propósito del corazón de Dios. Le pido al Señor que me ayude a poder transmitir lo más fielmente posible su palabra, que quede de lado cualquier parte humana de mí para que usted pueda recibir directamente de parte de Dios esta palabra que se va a ministrar en esta mañana. Entonces, vamos a ir directamente a Lucas 15, fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Hay clima de fiesta, yo creo que el Señor va a hacer algo en esta mañana, ¿sí? Y posiblemente tengamos algún hermano o alguna oveja que pueda haber estado perdida por un tiempo, que pueda arrepentirse en esta mañana para que en esta mañana también haya fiesta en el cielo como acá. Amén. Vamos al libro de Lucas 15 y las tres historias que les quiero compartir son conocidas por ustedes. Hay una historia de una oveja perdida que vamos a tratar de desarrollar plenamente. Hay una historia que tiene que ver con una moneda, un dracma que se había perdido, y hay una historia de un hijo pródigo, un hijo que se había perdido. La historia la conocemos, ¿sí? Entonces vamos a la escritura y en Lucas 15:1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Continuamos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y nótese esto, gozoso. Un pastor gozoso de traer nuevamente a su oveja sobre sus hombros. Continuamos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Hasta ahí esta primera historia. Hay una referencia en particular, y yo quiero contextualizar esto. Hay una referencia en particular que habla acerca, y particularmente de la oveja perdida. Esto está en Mateo 18, del 12 al 14. Pablo, ahora vamos a ir a esa palabra. Pero yo quiero contextualizar esto. Muchas veces utilizamos este pasaje para el nuevo, para el inconverso, para el que se le va a dar por primera vez el mensaje. Pero analizando la Escritura y viendo un poquito más profundamente la palabra, está hablando de 99 ovejas que quedan en el redil. Y hay una oveja que se ha salido del redil, que está descarriada. Alguien que por un momento se ha extraviado. Alguien que por un momento se ha perdido. Alguien que por un momento se ha desenfocado. ¿Cuántos nosotros en algún momento de nuestra vida no nos hemos desenfocado? No nos hemos descarriado. Me gusta la palabra, ¿no? Descarriado. Nos hemos salido del carril, del camino que el Señor nos proponía. Y la oveja se salió, se fue. ¿Cuántos vienen por primera vez hoy que nos estén visitando? Dios los bendiga, chicos. Dios los bendiga. Y bienvenidos a casa, ¿sí?
Dios tiene una particularidad. Él, como el pastor por excelencia, tiene una particularidad por sus ovejas. Sus ovejas son sus ovejas. Y lo importante en esto, al final del mensaje, es que nosotros podamos entender que tenemos que ser ovejas por excelencia. Ni cabras, ni cabritos, ni cerdos, ni lobos rapaces, sino ovejas. Porque el gran pastor no va a dejar que ni una oveja se pierda. Ni una. Pero para eso tenemos que ser ovejas. ¿Sí? Y somos ovejas del Señor. Cuando podemos analizar esta escritura, podemos ver ciertamente que en el contexto donde habla Jesús, Jesús siempre habla de una manera fácil para que se pueda entender y utiliza recursos sencillos, fáciles para que podamos entender. Ovejas, lobos, aves, pan, vid, vino y tantas cosas más para, a través de las parábolas que él enseñaba, nosotros podamos entender. Y en este caso usa justamente esta parábola, usa una oveja. Entonces, en ese contexto, en ese lugar, había muchos pastores, era un lugar de pastoreo de ovejas. Y era normal que una oveja se pueda perder. Y él justamente ejemplifica a través de ese pasaje justamente esto. Una oveja que se extravió, una oveja que se salió del redil. ¿Y qué pasa con esta oveja que está afuera? Corre peligro. Está a la intemperie. No tiene una contención que la guarde. No tiene alimento como las otras que están ahí adentro, que pueden alimentarse, que pueden beber agua. Está desprotegida. Y les puedo asegurar que tanto para estos pastores físicos, ¿sí?, como para el pastor principal, cuando una oveja se pierde, no importa otra cosa más que rescatarla y que recuperarla. Cuando pensaba en el mensaje y decía, por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo, les puedo asegurar que por cada uno de ustedes, cuando se han arrepentido y han venido a los pies del Señor, ha habido fiesta en el cielo. Y qué bueno que podamos entender esto, que Dios se pueda gozar. Siempre pensamos en un montón de cosas, pero muchas veces nos cuesta poder pensar en Dios, gozándose, alegrándose. No nos imaginamos, nuestra mente a veces no da la suficiente extensión para poder imaginarnos a Dios gozándonos y alegrándose por una oveja que haya sido recuperada. Y en esta mañana el mensaje tiene que ver con esto, que podamos entender que si somos ovejas no nos vamos a perder, que si somos ovejas el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer para volver a tomarnos, para poder abrazarnos, para cargarnos sobre sus hombros, gozoso, no renegando de nosotros, no enojado con nosotros, sino gozosos de podernos haber rescatado del peligro inminente que teníamos fuera del redil. ¿Sí? Entonces, cuando yo los veo a ustedes esta mañana acá, veo muchas vidas transformadas. Algunos conozco, algunos comienzo a conocer, a otros seguramente vamos a conocer. Pero si hay alguien que verdaderamente los conoce en profundidad, es Dios. Y sé que desde ese lugar Dios les quiere hablar a través de la palabra. Cuando un pastor de carne y hueso, de los que conocemos, que vemos por ahí, pierde, la oveja la va a buscar. En el caso de este pastor humano físico que vemos ahí en las montañas y nos imaginamos, no puede estar en dos lugares a la vez. O va a estar con las 99 o va a estar con la perdida. Pero no pasa así con el Señor. El Señor, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, puede estar con las 99, pero en este preciso momento también está con la que está perdida. Y Él puede estar en todo tiempo y en todo lugar, trabajando con las 99 que están aseguradas para mantenerlas seguras, pero también puede ir por aquella que estaba perdida y traerla de vuelta sobre sus hombros. De la misma manera que un pastor de carne y hueso puede encontrar o no a esa oveja perdida, yo no tengo dudas que Dios va a encontrar a la oveja perdida. Pero de vuelta, necesitamos ser oveja,
Necesitamos decir, como oveja, comportarnos como oveja. Porque el buen pastor, siempre el buen pastor, va a venir a rescatar a su oveja. No va a permitir que esa oveja se pierda. Pero tenemos que cumplir con sus estatutos, con su palabra. Tenemos que cumplir con el propósito que Él ha puesto para nosotros, para poder andar por ese camino angosto y no por el ancho que nos lleva a perdición. Y para que de alguna manera, en algún momento, Él vuelva a encontrarnos y decir cuánto nos ama y cargarnos nuevamente y traernos nuevamente al redil. Por cada uno de ustedes Él hizo eso y nos dio mucho más de lo que verdaderamente merecíamos. Y no fue por ningún mérito que nosotros hayamos hecho, sino fue por su infinita gracia y misericordia. No estamos aquí porque nosotros merezcamos, sino que lo hizo por amor. Y lo más valioso que Él tenía para dar por nosotros lo pagó con un precio particular, con un precio de sangre. El Señor Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios, al morir por nosotros y al cargar con nuestros pecados, se transformó automáticamente en el primogénito entre nosotros. Fue el primero entre nosotros. Y por Él tenemos certeza de que tenemos una morada celestial. Y que algún día, como decía el pastor hace un rato, con la visión de Juan, lo vamos a poder ver cara a cara. Así que nuestra esperanza no decaiga, sino que nuestra fe aumente día a día y que podamos tener presente que al caminar, caminamos como viendo al invisible. Y que mientras caminamos y corremos esa carrera, nuestros músculos espirituales se fortalecen día a día para poder alcanzar esa meta en el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana, Dios nos habla acerca de esta oveja perdida. Y esa oveja perdida hemos sido nosotros, ya en el redil, ya traídos nuevamente, ya vueltos a casa nuevamente, con la certeza y la convicción de saber que el pastor hizo todo lo posible para que nosotros podamos estar acá. Pero hay ovejas que se quedaron afuera, que necesitan volver a casa. Muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro. Muchas veces se quedaron afuera porque no tienen más fuerza. Muchas veces se quedaron por vergüenza. Muchas veces se alejaron porque tuvieron un problema. Y nosotros quizás en vez de ayudarlos, en vez de ir a buscarlo, en vez de orar por ellos, solamente los miramos y no hicimos nada. Y el Señor, no tengo dudas que quiere usar la vida de cada uno de ustedes. Que no solo la miren desde el redil, cómo anda perdida allá, sino que hagamos algo para que ella, que formaba parte de nosotros, pueda volver. Que podamos orar, que podamos interceder. Dios va a hacer la obra. Dios va a cargar esa oveja. Pero nosotros tenemos una tarea desde el lugar donde estamos, y es poder interceder a través de la oración por aquellos que en algún momento estuvieron acá, pero que momentáneamente por ahí están perdidos en medio de un desierto y en medio del peligro que el desierto puede traer. Amén. Entonces, desde ese lugar, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos una tarea. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Y Él dijo en su palabra, y ahora lo vamos a ver, que Él no va a dejar que ninguna oveja, y resalto el nombre, oveja, porque es la palabra que el Señor utiliza, oveja, ninguna oveja se va a perder. Amén. La segunda historia tiene que ver con una moneda, con un dracma que se perdió. Continuamos con la lectura. Seguimos en Lucas 15. 15:7, Pablo. 15:8, perdón, 15:8. Y la lectura dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Seguimos.
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. La dracma era una moneda de la época, ¿sí?, que se utilizaba, pero evidentemente, y también en esta parábola lo que se intenta mostrar, es lo valioso que era para esta mujer. ¿Sí? Haga de cuenta que perdió algo y usted tiene en su casa y que lo necesita urgentemente. ¿Y qué hizo esta mujer? Encendió una lámpara para buscar lo que estaba perdido. Dios, cuando estamos perdidos, utiliza su propia lámpara para poder encontrarnos. Y si vamos a la Escritura, dice que nadie pone una lámpara debajo del almud, sino que la pone por alto para que pueda alumbrar. La referencia que hace justamente tiene que ver con eso. Y no solamente puso una lámpara para poder buscar y tener luz para poder encontrar lo que estaba perdido, sino que dice que ordenó, limpió, para que eso que estaba mezclado con el desorden que tenía pueda ser encontrado. Y a eso le agregó que lo hizo con diligencia, que lo hizo rápidamente. La necesidad urgente de poder encontrar lo que estaba perdido. Un pastor que sale con un ánimo y con un anhelo de buscar una oveja que está perdida, una mujer que perdió algo que necesitaba en su casa y que lo busca con diligencia y que hace todo lo necesario para poder encontrarlo. Toda una similitud de lo que quiere decirnos Dios respecto de nosotros. Cuando nosotros nos extraviamos, Él no va a perder tiempo, Él no va a escatimar recursos, Él no va a dejar de hacer absolutamente nada de lo que tenga que hacer para devolvernos al lugar de donde nos salimos, para devolvernos al lugar de origen. Nosotros cuando comenzamos, cuando venimos a vida, la Escritura dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Ese era nuestro estado natural, nuestro primer estado. Ahora ya con unos años encima, ya anduvimos por todas partes, nos pasó de todo. Pero Dios en su intención quiere volvernos a ese estado natural, a ese estado de inocencia, alejarnos del pecado, que nos podamos arrepentir, que nos podamos volver a Él, que lo podamos hacer a través del conocimiento de la verdad, del camino de la verdad y la vida, en Jesucristo, que nos va a conducir a Él. Y ahora vamos a la tercera historia, la del hijo pródigo, la del hijo perdido. Y esto está en Lucas 15 también, 11. La historia la conocemos, ¿sí? Tenemos varios versículos acá, pero yo la voy a sintetizar porque quiero ir de lleno al centro del mensaje para que podamos entender esta parte. Entonces comienza diciendo: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, seguimos, y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La voy a sintetizar. Le dio a este hijo lo que le reclamaba de alguna manera, y el chico se fue, como nos fuimos nosotros en algún momento, a vivir nuestra vida. Y después de haber malgastado todo lo que el padre le había dado y que sí que le correspondía, después de haber pasado por un montón de situaciones de vida que le tocó vivir, después de haber experimentado el hambre, la miseria, su propia miseria, hasta llegar a comer con los cerdos, el alimento del cerdo, volvió en sí. ¿Y cuándo volvemos en sí? Cuando nos damos cuenta que metimos la pata, cuando nos damos cuenta que nos equivocamos y nos invade la vergüenza. Este chico decía: he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo que no tenía que hacer, pero lo hice. Y seguramente la vergüenza lo podía invadir, lo podía inundar. Pero Dios tenía planes, porque sus planes, hermanos, son más grandes que los planes nuestros. Y tienen un destino especial para cada uno de nosotros, por eso son más altos que los nuestros. Nuestra mirada es limitada, nuestro accionar es limitado, nuestra forma de vivir es limitada. Pero cuando ponemos los ojos en Cristo, el límite se pierde. Cuando ponemos los ojos en Cristo, la eternidad nos invade. Porque ya no somos de este mundo, sino que somos embajadores del cielo, en la tierra.
Ya no somos lo que antes el enemigo nos mentía que éramos, incapaces, que no vamos a poder hacer esto, que no vamos a lograr esto, que no vamos a hacer así, sino que Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo, poder entender que ni la vida ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir nos van a separar del amor que tiene Dios a través de nuestro Señor Jesús. Y poder vivificarlo cada día. Ese hijo que se había perdido, volvió a casa. Ese hijo que se había perdido, volvió porque su padre lo amaba. Ese hijo no intentó reconstruirse a sí mismo con sus propias fuerzas. No fue a buscar a los amigos con los cuales habían dado de juerga. No fue a buscar al patrón, a su último patrón que lo puso a apacentar cerdos. Ese hijo volvió al Padre, como cada uno de nosotros volvió a su Padre. Pero tenemos hijos que están perdidos. Y tenemos ovejas que están fuera del redil. Entonces, que podamos llevar este mensaje a ese lugar, donde Dios los va a levantar, los va a cargar en los hombros, y gozosos los va a traer de vuelta al redil. Yo no sé cuál es tu estado en esta mañana. Yo no sé cuál ha sido tu última oración en intimidad con el Señor. Lo que sí puedo decirte es que el Señor anhela hablar mano a mano, sin vueltas, de verdad, sin disimular absolutamente nada, porque Él nos conoce perfectamente, cada uno de nosotros. Y por más que quizás hoy podamos estar fuera del redil, te puedo asegurar que Dios está en camino, como el buen pastor que es, a buscar a su oveja. Lo importante es que te puedas arrepentir. Y aquel que me está escuchando a través de los medios digitales que podamos tener, si estás en tu casa, si estás en un hospital, si estás postrado, si estás quieto, si estás frisado espiritualmente, en esta mañana quiero decirte y quiero decirles que Dios os ama, que los ama fervientemente y que es capaz de dejar de hacer todo lo que tenga que hacer, incluido 99 ovejas dentro de un redil, para poder ir a buscarte, para poder ir a traerte nuevamente. Romanos 5:6. Vamos a hacer un paréntesis en la lectura de Lucas 15. Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo el peso, nuestro pecado, cargado en la persona de Jesús, en el buen pastor, que carga gozosamente con el peso de su oveja para traerla nuevamente a casa. Y Dios no ha dejado de salir a buscar a sus ovejas. Hoy, mañana y hasta que Cristo vuelva, Él, el buen pastor, va a seguir saliendo a buscar a cada una de sus ovejas. Así que ánimo. No está nada perdido, está todo por ganar. El buen pastor, hasta que Cristo vuelva, va a salir a buscar a cada una de sus ovejas. Lo que sí necesita es que nos volvamos. Lo que sí Él necesita, que nos volvamos. Que en la medida que Él se acerca para traernos de vuelta, no nos alejemos, sino que nos acerquemos para poder volver a casa. Volvemos a Lucas 15. Y me quiero quedar con una parte muy importante. Lucas 15, habíamos quedado en el 12 o 13, Pablo. Lucas 15, 13. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
¿Por qué toco este punto en particular? Porque de alguna manera u otra, muchas veces erramos. Y el consejo que viene de parte de Dios justamente para llamarnos la atención es para no errar, para vivir adecuadamente, para poder entender cuál es su propósito, para poder entender para qué estamos acá y por qué estamos acá, para poder entender el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros, para que no haya habido una muerte en vano, porque la gloria de Dios se manifiesta en la vida de los hijos, de sus ovejas. Y cuando viene a mi mente esa puerta de piedra que se abre y donde el Señor ya no es encontrado porque ya ha resucitado, Él salió a buscar a sus ovejas. Fue el plan desde el principio. Él vino a este mundo, Dios hecho hombre, para salvarnos a cada uno de nosotros. Él no escatimó ni siquiera a su propio hijo, lo más valioso que tenía, y salió de ese lugar, descendió hasta lo más profundo, tomó las llaves, como decía recién el pastor, y vino para acá, en rescate, no solamente de aquellos que estaban allá, sino en rescate de nosotros que estamos acá, y en rescate a las generaciones que vendrán después de nosotros. Un ejemplo: Pedro se había descarriado, lo negó 3 veces. Recién el pastor también lo compartía. Y él le había dicho a Pedro sobre ti. ¿Qué iba a hacer sobre Pedro? Iba a edificar su iglesia. Lo dijo el Señor, se lo dijo a Pedro, lo tenía ahí. Pedro, esto que vos has visto no te lo reveló nadie más que el Padre. Sobre vos voy a edificar mi iglesia. Y Pedro más adelante erra, se descarría, lo niega 3 veces, lo negó a él, al Señor. El Señor muere, resucita, y resucitado, ¿a quién va a buscar? A Pedro. ¿Dónde estaba el amigo Pedro? Allá, escondido, recluido, pescando mojarritas. A veces hacemos eso, a veces en vez de acercarnos nos queremos escapar más lejos para que no nos vean. Y en su infinito amor el Señor nos viene a buscar, como el buen pastor, para levantarnos nuevamente. A tal punto, le preparó un desayuno, hay unos peces y unos panes, y cuando Pedro volvió en sí, como volvió en sí ese hijo pródigo que estaba masticando maíz de los chanchos, recordó que tenía una casa y que tenía un padre, y Pedro se volvió en sí también, y se tiró al agua y volvió a donde estaba el Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor, te amo. Entonces ahora pastorea mis abejas. Y ahí cierra el círculo de lo que Dios, de lo que Jesús había prometido al principio: sobre ti edificaré mi iglesia. Listo, Pedro, ahora continuamos con la historia. Sobre ti voy a construir mi iglesia. Ese mensaje sigue siendo tan nítido en aquel entonces como ahora. Y hay una parte, quiero saltearme algo solamente para que podamos graficarlo. Lucas 22:32, si podés, Pablo, por favor. Y les voy a pedir a los músicos que se vengan acercando para que hagamos un cierre con esto, pero quiero hacer una invitación. Lucas 22:32. Y esto están hablando, ¿sí? Imagínense, yo quiero que se imagine la foto. Está hablando Jesús con Pedro. Y el Señor le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estos son 2 segundos antes que Pedro lo negó. 2 segundos antes que Pedro lo negó. Y el Señor le está diciendo a Pedro, y te está diciendo a vos: pero yo he rogado por ti. Y en ese por ti quiero que pongas tu nombre. El Señor ha estado rogando por vos. El Señor ha salido a buscar a sus ovejas. El Señor va a hacer que ninguna oveja se pierda, pero tenemos que ser ovejas, no cabritas. El Señor necesita que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, para que tu fe no decaiga, dice en Reina Valera, para que tu fe no falte, que tu fe no falte en medio de la dificultad,
que tu fe no falte en medio de la adversidad, que tu fe no falte en medio de la crisis, que tu fe no falte en medio del problema. Porque ahí afuera, mis hermanos, hay un león rugiente. Pero nosotros que estamos en el Señor creemos en algo mucho más poderoso. Y es el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, en esta mañana que podamos pensar en esto. Y que podamos reflexionar en esto. Nuevamente, yo no sé en qué situación te encuentras hoy día. Pero si estás fuera del redil, queremos abrir este espacio. Que te puedas encontrar nuevamente con el Señor. No importa, digo de nuevo, no importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces hayas caído. El Señor ama por igual a justos y a pecadores. La diferencia está en que Él no acepta el pecado del pecador, pero lo ama. Lo ama. Me amó a mí. Te ama a vos. No importa la falta que quizás hayas cometido. Él pasa por alto todo aquello. Cuando acepto a mi Salvador como mi Salvador, no como Aladino. Cuando acepto al Rey de Reyes y Señor de Señores como dueño verdadero de mi vida, no por una temporada, sino por todo el tiempo. El pastor es el pastor de las ovejas todo el tiempo, no se toma vacaciones. Y está preocupado y ocupado por sus ovejas. Y a veces las ovejas miramos para otro lado. No escuchamos la voz del buen pastor. Y Él ha servido en el rescate por todas ellas. Y es necesario que nos detengamos de caminar hacia donde no tenemos que caminar. Y arrepentirnos. Y volvernos. Dios está trabajando. Por más que parezca a veces que está callado, Dios está trabajando. Cada gota de sangre vertida en esa cruz tiene un porqué, tiene tu nombre, porque ha sido comprado con precio de sangre, porque Él a sus ovejas llama linaje escogido, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso es lo que somos, sus ovejas. Entonces, en esta mañana queremos orar. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, no importa que vengas todos los días a cada reunión, no importa el problema que hayas tenido, no importa si estás de vuelta después de mucho tiempo, lo importante es que estás acá. Lo importante es que Dios quiere abrazarte, está con los brazos abiertos como el papá que espera al pródigo. Y en esta mañana se acerca nuevamente para poder abrazarte y para decirte lo mucho que te ama. Él a su hijo pródigo le puso una vestimenta porque había llegado con harapos prácticamente desnudos. Le puso un anillo para devolverle la identidad que había perdido porque estaba lejos de casa. Y le puso un calzado nuevo para sacarlo, para quitarlo de la condición de esclavo, porque los descalzos eran los esclavos en aquella época. Y mató al becerro más gordo que tenía para hacer fiesta, porque cada pecador que se fue y que volvió al Señor y se arrepintió, merece que se haga fiesta, y se hace fiesta en los cielos. Y Dios se goza con los ángeles por cada un pecador que se arrepiente y puede venir nuevamente a los pies del Señor. Amén. Así que en esta mañana yo les quiero dejar una palabra, una promesa. Yo quiero que la tome, que la atesore. Y vamos a abrir este espacio. Mientras los hermanos nos dirigen a través de una oración, con los pastores, con los líderes, vamos a estar orando en este lugar. Pero ese ambiente espiritual de fiesta que estamos percibiendo, que estamos viviendo en esta mañana, tiene un motivo. Y ese motivo sos vos. No escuches las mentiras del enemigo. No escuches las mentiras del diablo. Él es el burlador. Él es el salteador.
Él es el mentiroso. Solamente quiero que escuches la palabra de Dios, sus promesas, sus virtudes, lo que tiene preparado para vos. Andamos mucho tiempo en el desierto perdidos y volvemos lastimados, hechos pedazos, con cicatrices, con marcas. Pero aún así, Dios nos sigue buscando. Y lo va a seguir haciendo incansablemente para que podamos volver al lugar que Él nos ha preparado. Ese lugar que está en el cielo también forma parte del redil de donde nos salimos. Porque Él no lo preparó ahora, Él lo preparó de antemano. Él lo preparó desde el inicio. Así que, ovejas, vuelvan a casa. Ezequiel 34, 11, 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los voy a apacentar, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo soy tu Dios. Yo te apacentaré. Yo te libraré del peligro, del terror nocturno. Yo te voy a traer de vuelta a casa, pero es necesario volver. Es necesario dejar todo eso que te está lastimando este tiempo. Es necesario arrepentirse y volver a los hombros y a los brazos de papá. Vamos a orar, pero nuevamente los quiero invitar. Yo creo que hoy es el día, ¿sí? Es cuando a veces decimos, este es el día que el Señor ha preparado. Este es el día que el Señor ha preparado. No importa si sos joven, si sos adolescente, si sos un joven mayor, si sos una persona casada, no importa si sos una persona mayor. Lo que importa es lo que sos para el Señor. Y en el Señor hoy somos ovejas. Así que la invitación está hecha. Él ama por igual a las 99 ovejas como la oveja 100. La 100 tiene un condimento especial. Está perdida por un tiempo. Y el Señor en esta mañana no solamente le quiere dar todo aquello que le dio el Padre al Hijo pródigo, sino mucho más. Le quiere dar todo su amor. Así que si estabas lejos, si estabas distante, el Señor nuevamente en esta mañana te dice lo mucho, mucho que te ama. Amén.